Muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la tercera clase. En esta tercera clase, a la tercera unidad, perdón. En esta clase vamos a revisar la tercera unidad en torno a poder del mercado, prácticas prohibidas, los derechos del consumidor y vamos a revisar brevemente el caso Leonard versus Pepsi, caso que tienen ustedes asignado para un trabajo respectivo de la unidad 3. Esta unidad está un poco más encaminada a su carrera, al marketing, para que puedan familiarizarse un poquito más en torno al derecho mercantil frente al marketing. El poder del mercado es básicamente la capacidad que tienen los operadores económicos dentro de un determinado mercado para influir significativamente como actores en el mercado determinado. Esta capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen el poder del mercado o ostentan esta posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, son capaces de actuar de modo independiente, con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Es decir, ¿quién tiene el poder del mercado? Son las compañías o los que se determinan en el ámbito tributario como grandes contribuyentes. En el ámbito mercantil y en el ámbito del derecho de mercado, se determina que tiene una persona o una empresa o un operador económico tiene poder de mercado cuando ha alcanzado una cuota de mercado significativa. Es decir, si el mercado total es del 100% y tiene por lo menos ya un 5, 6, 10% de la cuota de mercado, dependiendo de la competitividad del mercado, podemos ya estar hablando de un operador económico con poder de mercado y que en caso de que exista algún problema con sus proveedores, competidores, clientes, etcétera, podrá mantenerse y perdurar a lo largo del tiempo contra estos impases porque ya tiene asegurado un poder en el mercado. Ya por sí sola, su marca, sus productos se venden sin mayor influencia del mercado. ¿Quién determina el poder del mercado? Para determinar si un operador económico tiene o no poder en el mercado que sea considerado relevante, debe considerarse los siguientes aspectos. Primero, su participación en el mercado, que sea de forma directa o a través de personas, tanto naturales como jurídicas, que estén vinculadas y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir de alguna manera el abastecimiento en el mercado relevante sin que los demás agentes económicos puedan en la actualidad o en el futuro contrarrestar ese poder. Por ejemplo, General Motors Ecuador representa los derechos de Chevrolet a nivel de Ecuador y General Motors es el único que va a proveer de determinados tipos de repuestos y determinados modelos de vehículos a los concesionarios Chevrolet bajo cualquier otra sociedad o persona. Esta compañía General Motors tendrá una alta participación en el mercado porque influye de manera directa a los representantes de Chevrolet a nivel nacional en determinados modelos, productos y repuestos. Los que no, pues pertenecerán a otros actores que tengan la participación en dichos insumos, repuestos o vehículos de ser el caso. ¿Qué otro factor debe considerarse para determinar si un agente tiene poder en el mercado? Es la existencia de barreras de entrada y de salida. Estas barreras pueden ser de tipo legal, contractual, económico o estratégico, y los elementos que previsiblemente pueden alterar estas barreras, como la oferta y otros competidores. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer poder en el mercado también es un factor influyente para saber si un determinado actor tiene o no tiene influencia en el mercado al cual nos estamos refiriendo. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología, es decir, esta capacidad de acceder a sus proveedores con rapidez,
es uno de los factores también que nos indica qué cuánto poder tiene un determinado operador económico, su comportamiento reciente, su comportamiento tanto legal, contractual, sus prácticas de marketing, si estas son agresivas, no son agresivas, cómo influye su presencia en el mercado, qué es la disputabilidad del mercado también. Nos ayuda a determinar si estamos o no frente a un operador económico importante en un determinado mercado. Las características de la oferta y demanda de los bienes o servicios que presta, el grado en el que el bien o servicio de que trate sea sustituible por otro de origen nacional o extranjero, considerando todas las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar su sustitución. Mientras más difícil sea sustituir un producto, un proveedor, un servicio, más poder de mercado tendrá. ¿Por qué? Porque sus competidores, ante la falta de este operador económico, no podrán suplir el producto o servicio que este operador ofrece. Una vez visto el poder de mercado y los lineamientos básicos para determinar si una empresa o un operador tiene un poder alto o bajo, una capacidad de poder de mercado, dependiendo de la cuota del mercado y su influencia en el mercado determinado, ¿cuándo existe un abuso del poder de mercado? ¿Cuándo estas empresas, si es que ya tienen un determinado poder en un mercado determinado, cuándo existe un abuso de este poder? Pues la infracción al poder del mercado, o el abuso de este poder del mercado, se entiende cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder, es decir, sobre la posición en la que ya se encuentran, por medio de cualquier medio, impiden, restringen, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Por ejemplo, supongamos que en un determinado producto, todos los locales de distribución de supermercados, todos los supermercados se ponen de acuerdo que un determinado producto, una harina importada que tienen todos, ya no cueste $1, sino cueste $2. Abusando de este poder del mercado, se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para restringir la venta de productos por debajo de ese precio, buscando una utilidad de ellos y sobre todo, por lo que es común, buscan una ventaja en competencia en cuanto a otros actores. O a su vez, lo que es más común al nivel de marketing, que seguramente ustedes lo conocen, como son los precios depredadores. Bajar en demasía el precio, bajar demasiado el precio. ¿Para qué? Para yo afectar a mi competencia y una vez que mi competencia ya no puede sustentar más esos precios extremadamente bajos, yo destruyo a mi competencia y vuelvo a mis precios normales o incluso más altos porque quedo como único operador. Quienes, sabiendo que tienen este poder, lo hacen y lo ejecutan para su beneficio o el de un tercero, están haciendo abuso de su poder de mercado. ¿Qué actitudes o qué conductas se constituyen como abuso del poder del mercado concretamente? En las que se permitan afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. Supongamos que en una avenida de concesionarios, como puede ser la Avenida de los Granados o, o el Centro Norte de Quito, supongamos que quiere ingresar un nuevo competidor, un nuevo concesionario, una nueva marca quiere posicionarse ahí y los concesionarios que ya están en esa avenida o que ya están posicionados en ese mercado, impiden, juegan con la plusvalía, con el valor de los terrenos en ese sector y prohíben o afectan a la entrada de un nuevo competidor quien busca posicionarse en un determinado mercado. Esto constituirá un abuso de mercado o del poder del mercado del operador económico. Las conductas en que se permita aumentar los márgenes de ganancia
de los operadores económicos mediante la extracción injustificada del excedente del consumidor. Es decir, sigamos hablando en el mundo de los autos. ¿Por qué hablamos del mundo de los autos? Porque las compañías importadoras realmente no son un abanico de opciones. En determinadas marcas tenemos las importadoras más conocidas y últimamente muchas importadoras han estado migrando de marcas, pero sigue siendo el mismo universo de importadores que maneja el sector automotriz. Supongamos que los operadores automotrices consideran que no están ganando lo suficiente en la venta de sus autos y estipulan que por más de que el vehículo salga en $30,000 para venta directa al consumidor, estipulan venderlo en $50,000. No hay una justificación legal, ni mucho menos una justificación económica para permitirle a estos operadores ganar o dejar de ganar el margen dentro de los $30,000 para pasar a ganar un margen superior de $20,000 adicionales y que muy posiblemente estará ganando el 100% del valor del vehículo vendiéndolo en el 200% al consumidor. Este tipo de prácticas también se considera abuso en el poder del mercado. ¿Por qué? Porque estos operadores, al saber que ningún otro competidor va a ingresar al mercado, no va a poder importar el tipo de vehículo porque tienen la importación exclusiva por parte de las marcas, tienen la representación de marca y demás, esta ganancia o este margen de ganancia que buscan sacar poniéndose de acuerdo en vista del poder del mercado que tienen, se considera como una práctica abusiva del poder del mercado porque saben que no va a entrar ningún otro operador a jugar ni a dañar el precio que ellos ya han impuesto. También se considera abuso del poder del mercado cuando en condiciones que debido a la concentración de los medios de producción y comercialización, las conductas afecten o puedan afectar, limitar o impedir la participación de consumidores o de competidores o perjudicar a los productores directos, los consumidores y los usuarios. Es decir, en base a su posición, a su poder que tienen en el mercado, realizan actividades en donde no permiten que ingresen nuevos competidores e incluso afectan a los productores, consumidores y usuarios al no permitir que ingrese competencia. ¿Por qué? Por más de que el operador no brinde ese servicio o no brinde ese producto, impide que entre un competidor que sí puede hacer un servicio o producto complementario y por ende afecta a los consumidores, productores, porque por más de que yo no doy el servicio o no vendo el producto, estoy causando que alguien que sí lo puede hacer no ingrese al mercado. Como habíamos mencionado, la fijación de precios predatorios o explotativos es un abuso del poder del mercado, sin lugar a dudas. La alternación injustificada de los medios, de los niveles de producción del mercado o del desarrollo técnico o tecnológico, afectando a los operadores económicos y los consumidores, es decir, no tener quizás una producción constante o no tener un desarrollo tecnológico constante, sino con picos que si bien a veces puede deberse a la actividad o a los recursos que tenga la compañía, cuando sin justificación realizan este tipo de conductas, también es abuso del poder del mercado. La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de precios, es decir, cuando por ejemplo, una camisa traída de Italia tiene un precio y la traída de Colombia tiene otro precio, solamente por el origen, no hay una, una un desarrollo o no hay una justificación económica que de fondo me pueda marcar un precio para el uno y un precio para el otro, sino simplemente porque se considera que por ser sastrería italiana es más cara, por más de que hayan llegado al mismo precio y al mismo costo para el importador. Si el operador de manera injustificada juega con los precios, discrimina los precios poniendo que un precio por el ser de un origen y un precio por otro, también se considera un abuso del poder del mercado.
La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones desiguales para las prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a los competidores en situación de desventaja frente a otros, es decir, cuando eh, una compañía con poder de mercado, hablemos de una corporación, eh, ensambla vehículos y tiene dos proveedores de puntas de acero para sus soldadores. Estos competidores, este operador, la corporación que requiere el de los proveedores, le dice a un proveedor, mira, yo te voy a pagar $2,000 por cada punta de acero, y al otro competidor le dice, mira, yo a ti te voy a pagar 1,500 y no te voy a pagar cuando me entregues, sino a 90 días. Al otro le voy a pagar inmediatamente me entregue. Por más de que son los mismos los proveedores del mismo producto, por más de que la corporación necesita estos productos, pone en desventaja al un proveedor versus el otro proveedor para buscar que el proveedor que está más aventajado sea quien acepte las propuestas y el que no sea el que decline de cualquier oferta que pueda plantear, buscando así un beneficio o para el proveedor o para la corporación. Esto también en desigualar o poner en condiciones desiguales sin una justificación a estos dos operadores constituye un abuso de poder del mercado por parte, en este caso, de la corporación, quien tendrá poder en su determinado mercado. La venta condicionada y la venta atada injustificadas también se consideran abuso del poder del mercado, es decir, te vendo si es que tú me compras algo más o te vendo si es que solamente me vas a comprar a mí o te vendo simplemente si es que no le vas a comprar al otro local. Ese tipo de prácticas que son condicionadas, es decir, te puedo vender, no te vendo libremente, no llegas al establecimiento, compras y te vas, sino que cumpliendo una condición, te vendo, ya sea porque mis precios son mejores, ya sea porque mi producto es mejor, etcétera, pero buscando con esta condición afectar a algún otro operador del mercado. Esa también es un abuso del poder del mercado. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición o aceptar ofertas de venta o prestación de bienes o servicios también se considera abuso. La incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a otros. El fijar, imponer, limitar o establecer injustificadamente condiciones de compra, venta y distribución exclusiva de bienes o servicios, es decir, basados en el poder de mercado que yo tengo como compañía, sociedad, impongo o limito determinadas acciones que tú como proveedor o como operador del mercado que no tiene un poder considerable, para que tú puedas vender a empresas relacionadas mías o para que tú puedas entrar a un determinado mercado a ser proveedor, yo te impongo determinadas reglas. Estas reglas pueden ser contractuales, económicas, incluso laborales, es decir, legales. Puedo imponerte todo este tipo de restricciones y de condiciones para que una vez que cumples estas condiciones, yo dejarte operar. Todo este tipo de condiciones para ingresar a un determinado mercado y que han sido impuestas por operadores con poder, son consideradas abusos de este poder. Los establecimientos de subsidios cruzados injustificados, particularmente agravado cuando estos subsidios son de carácter agresivo. Es decir, existe un abuso de subsidio para ser más competitivos frente a otros establecimientos sin subsidio. La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de obligaciones, prestaciones complementarias o condiciones que por su naturaleza o arreglo al uso comercial no guarden relación con el objeto de los mismos. Como se mencionaba anteriormente, hace unos minutos, cuando se imponen condiciones contractuales, comerciales, económicas, etcétera, que no tienen una base jurídica, una base
económica ni aún una base en el mercado mismo para ser cumplidas y satisfechas, pero que sin embargo se imponen para poder ingresar a un determinado mercado. La negativa injustificada de acceso para otro operador económico a ciertas redes o infraestructura a cambio de una remuneración razonable, siempre y cuando estas redes constituyan una facilidad esencial. Por ejemplo, eh, en determinados mercados y determinados productos se hacen exportaciones en bloque, es decir, ingresan, por ejemplo, en camarón o en pescado. Por ejemplo, en algunos mercados, en la condición número 14, en algunos mercados la exportación se realiza en bloque. Por ejemplo, en camarón, pescado, en maracuyá, en algunos tipos de productos, se ingresa en bloque. Es decir, no va el importador y manda su camarón, sino que importan en bloque. Varios importadores, exportadores, perdón, varios exportadores se reúnen, forman o llenan un determinado número de containers y envían el producto. Para esto se forman bloques o se forman redes y cada exportador, cada productor de camarón tendrá su cupo para exportar, cumpliendo obviamente con márgenes de calidad, de congelación, etcétera, buenas prácticas, entre otras cosas que exigen, pero para ello tienen que inscribirse en grupos, en redes, en infraestructuras. Supongamos que uno de los operadores se opone a que ingrese un nuevo exportador o ingrese un nuevo productor de camarón al embarque. Por más de que el embarque no esté totalmente lleno y les haga falta 1 tonelada de camarón que les podría dar este proveedor, pero eso significaría que este proveedor ya ingresará de forma permanente a aportar su porcentaje de camarón en todos los envíos. Se opone el operador económico se opone al ingreso de este nuevo proveedor de camarón a cambio de una remuneración. A alguien no le interesa que ingrese este nuevo proveedor a esta red para exportar. A alguien no le interesa, le pagan, se opone, no ingresa a la red y obviamente esto constituye un abuso en el poder del mercado porque no se le está permitiendo a alguien que legítimamente podría ingresar, no se le permite ingresar a estas redes, en este caso una red de exportación de camarón, para el ejemplo concreto. La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas, supongamos que para que el productor ingrese a esta red se implemente un porcentaje mínimo o un tonelaje mínimo de, de donación, por así llamarlo, es decir, el primer embarque, las primeras 5 toneladas no se le otorga una remuneración, no se le paga por el producto porque sería su cuota de entrada. Este tipo de prácticas que son exclusorias. Exclusorias, ¿por qué? Porque si es que no se ponen esas 5 toneladas, no se podrá incluir. Entonces, quien sí las ponga, se lo incluye. Por lo tanto, es exclusoria para que no sean muchos quienes apliquen, sino únicamente los que cumplan el parámetro. Es también abuso del mercado. Otorgar descuentos adicionales, como aquellos conferidos a través de tarjeta de afiliación, fidelización u otro condicionamiento que impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados descuentos, se considera abuso del poder del mercado. Esto también se considera abuso del poder del mercado a raíz de que en el gobierno de Rafael Correa, ustedes recordarán, se eliminó el costo para las tarjetas de descuento y afiliación a locales comerciales. Antes se tenía que pagar, no era mucho, pero se tenía que pagar para que le den la tarjeta Supermaxi, para que le den la tarjeta Fibeca y obtener descuentos. Además de que ustedes ya consumían periódicamente en un determinado establecimiento, tenían que incluso cancelar para que me den una tarjeta de descuento, sin reconocerme mi carácter de cliente frecuente, sino que tenía que comprar un documento, en este caso una tarjeta, que acredite que soy cliente frecuente para que me den un determinado descuento. El cobrar
por estas tarjetas para obtener descuento es abuso del poder del mercado. El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales y convenios y tratados ratificados en el Ecuador y que rigen la ley de propiedad intelectual, es decir, sobreexplotar o abusar del derecho que me han otorgado por registro de marca, registros de patente, etcétera, se constituye abuso del poder del mercado. Implementar injustificadamente acciones legales que busquen restringir el acceso o permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales. Supongamos, sé que va a entrar, soy un productor de pulpa de tamarindo, soy líder en las pulpas de tamarindo y resulta que sé que va a ingresar un productor que tiene mucha más capacidad para generar pulpas y mucha más capacidad de ventas y le denuncio por algún tema de salubridad, algún tema laboral, etcétera. Le denuncio por algo, le inicio una acción en su contra, todo para evitar que ingrese a ser mi competidor directo y pueda arruinarme mi negocio. Eso es abuso del poder del mercado. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia o similares que resulten injustificados. La ley de competencia y la ley de poder del mercado, el derecho de competencia, estipulan cuándo se puede poner cláusulas exclusivas y cuándo no. Cuando yo pongo una cláusula, por ejemplo, hasta hace unos años, había exclusividad en el arriendo de espacios para antenas repetidoras de telecomunicaciones. Si ustedes arrendaban una terraza o un lote en alguna montaña a una telefónica, a una operadora celular, no podían arrendar otro terreno que sea de su propiedad cercano a la antena donde se está instalando actualmente. No podían arrendarle a la competencia cerca, ni siquiera, peor en el mismo terreno, ni siquiera uno aledaño y peor en el mismo terreno, porque había una cláusula de exclusividad. Este tipo de cláusula se eliminó y ahora, si es que ustedes arriendan o son proveedores de una telefónica o de un operador celular y van a ser proveedores de otro operador celular, ya no tienen ningún tipo de exclusividad y en caso de que les pongan esta cláusula, se considera abuso del poder del mercado porque se eliminaron estas cláusulas porque hay determinados mercados, como ejemplo las telecomunicaciones, donde no son muchos los actores, no son muchos los operadores económicos y no pueden estar estableciendo exclusividad, toda vez que hay muchos proveedores que al ser un mercado extremadamente reducido de actores, tienen que ser proveedores de 2 o 3 o 4 compañías de operación móvil porque no hay más en el mercado. Entonces, si es que una impone una cláusula de exclusividad, el proveedor ya no podrá seguir creciendo, ya no podrá ser proveedor de ninguna otra compañía y tendrá que someterse a las reglas que le imponga la compañía contratante inicial. Por ese tipo de mercados se eliminaron estas cláusulas para evitar que en estos mercados reducidos, quienes tienen un poco más de poder o ejerzan un abuso de poder, toda vez que la cuota de mercado es similar o medianamente equitativa entre los pocos operadores. La fijación injustificada de precios de reventa también se constituye abuso de mercado, toda vez que puede darse, que abuso del poder del mercado, puede darse, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de las mascarillas, ante la escasez, los proveedores y fabricantes vendían a un precio y injustificadamente, si bien muchos dirán sí, pero es la ley del mercado, oferta y demanda y demás, pero no hubo justificación para aumentar los precios exorbitantemente, considerando que había especulación, que se guardaban insumos y demás para que el mercado se agote y poder fijar precios extremadamente altos de reventa. Esto se considera un abuso en el poder del mercado a efectos de la ley del derecho de competencia y ley de poder del mercado. Sujetar la compra
o venta a condiciones de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, también se constituye abuso del poder del mercado. Es decir, yo te vendo bajo una condición o te compro bajo una condición de que con un proveedor tercero a mí, tú adquieras o distribuyas X cantidad de productos. Es decir, que tu compra o tu venta con el operador grande, con el que tiene el poder de mercado, está sujeto a que tú tengas contratos de cualquier índole con proveedores mucho más pequeños que seguramente son empresas relacionadas a los operadores con poder de mercado. Conductas que implican el impedimento o dificultan el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el poder por razones diferentes a la eficiencia económica. Es decir, yo te impongo o hago, por ejemplo, en el tema de la exportación de camarón, no hay mayores requisitos, ya has cumplido con todos los requisitos, pero el grupo de exportadores de camarón se inventan una nueva licencia que la otorga a su asociación de exportadores de camarón. Y como tú ya no tienes esa nueva licencia que acabo de crear la semana anterior y que solo les di a los miembros del club de exportadores o a los miembros de esta asociación de exportadores, tú ya no tienes, entonces ya no te dejo entrar, impidiéndote y dificultándote el acceso a formar parte de la asociación de exportadores. Eso se considera abuso del poder del mercado, toda vez que saben que tienen poder en ese mercado y evitan que ingresen nuevos competidores o u operadores a dicho mercado. Asimismo, imponer condiciones injustificadas a proveedores y compradores, como el establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos, productos perecibles en especial, o exigencia de contribuciones, prestaciones suplementarias, entre otras, que estén relacionadas o no con la prestación principal o relacionadas con la efectiva prestación de un servicio del proveedor o hacia el proveedor. Por ejemplo, hablamos de supermercados. Hay supermercados que tienen como política pagar a sus proveedores después de 90 días. Esto se puede ya empezar a considerar un abuso del poder del mercado, pero digamos que ya el mercado en general paga entre 60 a 100 días, entonces 90 días es razonable, pero supongamos que la misma ley de orgánica regulación y control del poder del mercado establezca que los pagos a proveedores deban ser dentro de los siguientes 30 días a la entrega del producto o servicio. Los supermercados, por su fluidez o por simple política y buscar que sus proveedores estén sometidos a sus reglas, imponen condiciones de pago a 120 días, a 200 días, a 360 días, abusan del poder del mercado y abusan de sus proveedores porque saben que si no les venden a ellos, tienen muy pocos actores económicos a los cuales poder acceder para la venta de sus productos, sobre todo cuando son productos perecibles, hablemos de legumbres, frutas, etcétera, en donde yo no puedo estar esperando mucho tiempo para entregar o para comercializar el producto. Entonces, ¿qué prefiero? Que se me dañe el camión de fruta o que me reciba un supermercado, aunque sea que me pague después de 100, 200 días. Ese tipo de prácticas y políticas se considera abuso del poder del mercado. A continuación, revisaremos las prácticas prohibidas dentro del derecho mercantil y ancladas al poder del mercado. Como prácticas prohibidas, acuerdos y prácticas prohibidas están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas pertinentes todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos que sean manifestados de cualquier manera
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios cuyo objeto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o el bienestar general. Es decir, cuando los operadores económicos buscan eh, que la producción y el intercambio de bienes, sobre todo servicios, se vea afectado entre nuevos operadores, proveedores y ellos para obtener una ventaja. Por ejemplo, hay escasez de un determinado producto, se abastecen de stock y dificultan o realizan prácticas para que la competencia no se abastezca y ser yo el único vendedor de determinado producto en una cierta época. Por ejemplo, supongamos que un supermercado se abastece de mascarillas y realiza acciones para que otros supermercados no se abastezcan de mascarillas. Este tipo de acuerdos y prácticas con los proveedores de mascarillas para que solo me vendan a mí será considerado totalmente una práctica prohibida, toda vez que busca afectar a mis competidores y sobre todo son acuerdos agresivos que he realizado yo con mis proveedores. En particular, las conductas que se constituyen como actividades prohibidas son fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas de descuento u otras condiciones comerciales o de transacción o intercambiar información con el mismo objeto o efecto, es decir, se busca manipular los precios, tasas de interés, etcétera. Supongamos que los bancos, bueno, los bancos tienen una regulación, una junta de regulación monetaria, pero supongamos que los bancos deciden que todos los créditos van a ser de consumo, van a ser al 18%. Esta práctica buscará manipular la tasa de interés, la cual será considerada una práctica prohibida. Vamos a algo un poco más manejable, porque como les menciono, el tema bancario tiene su junta de regulación monetaria. Eh, la manipulación de precios, las mascarillas. Nadie concertó un precio, pero entre los principales operadores que revendían el producto, en su época revendían el producto en 3, 4 dólares por unidad. Este precio se estandarizó por más de que las mascarillas y los productores las vendan a menos de $1. Se concertó un precio, se manipuló el precio para que todos los agentes y operadores tengan su utilidad y tengan un rédito económico extremadamente alto sin justificación alguna. Esto es una práctica prohibida si se hubiese dado en condiciones normales del mercado y sin jugar con la necesidad, en este caso, de los consumidores. El repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios también es considerado prohibido, toda vez que estoy buscando que como operador yo tener el control sobre otras partes de la cadena de producción que no me competen. Yo netamente soy comercializadora de productos terminados. A mí no me compete regular el resto de la cadena de producción hasta que el producto llegue a mí, pero realizo acciones para tener poder sobre el resto de la cadena de producción y así jugar y fluctuar con los proveedores y tener poder en el mercado. Esto es una práctica prohibida. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas también es una práctica prohibida. Supongamos que determinados supermercados llegan a un acuerdo y dicen, mira, yo no entro a tal provincia, entra tú y explota esa provincia, pero a mí me dejas con el Guayas, yo no me meto a Cuenca si es que a mí me dejas con el Guayas y tú no te metes al Guayas, o mira, yo ya tengo el Guayas y Manabí, te dejo entrar a El Oro y a Esmeraldas para que tengas presencia en la costa, pero a mí me dejas de entrar a Imbabura y a La Suay. Ese tipo de repartos de zonas geográficas y clientes para generar que un determinado operador tenga únicamente presencia por sí solo en un determinado mercado y que no haya opciones adicionales para el consumidor, es una práctica prohibida. El repartir o restringir las fuentes de abastecimiento también se está jugando con los proveedores. El restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones
es considerado también una práctica prohibida. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas, en general todas las conductas de proveedores o oferentes, cualquiera sea su forma que adopten, cuyo efecto es impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas o posturas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio. Por ejemplo, una subasta pública o contratos de subasta inversa en el Estado. Supongamos que los oferentes se ponen de acuerdo, buscan un hospital público, tanto que estuvo de moda, un hospital público busca 100 cajas de paracetamol, por ejemplo. Y los proveedores de paracetamol se ponen de acuerdo para que yo gane. Entonces, nos ponemos de acuerdo para yo ganar esa subasta y todos sabemos ya cuál va a ser la oferta de cada quien. Entonces, como ya sabemos y ya nos hemos puesto de acuerdo para que yo gane, porque quizás el siguiente contrato le damos a Juanito, el siguiente a Pepito, nos ponemos de acuerdo. Entonces, todos los que nos presentamos ya sabemos qué oferta plantear para direccionar a que el contrato sea adjudicado a mí. Esto a nivel público y a nivel privado es una práctica prohibida, toda vez que se busca el beneficio de un determinado operador y, más que todo, ha sido previamente consensuado entre los posibles oferentes y proveedores. El discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de negociación, como ya habíamos conversado, se constituye como una práctica prohibida. La aplicación concertada en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. Lo que ya habíamos conversado como un abuso de poder de mercado también se considera como una práctica prohibida cuando hemos llegado al acuerdo entre los operadores que un determinado proveedor tendrá ciertos beneficios y ventajas frente a otro. Es una práctica prohibida. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una determinada conducta, aplicarle represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado, es decir, para que seas mi proveedor o para que puedas operar en un determinado mercado, te condiciono, te impongo represalias, te, te incluso te llego a cobrar para que puedas actuar en un determinado mercado. Es una práctica totalmente prohibida. Concertar la calidad de los productos cuando no corresponde a las normas técnicas nacionales o internacionales. Supongamos que en el alcohol, en el alcohol que usamos ahora para desinfección, las normas nacionales e internacionales prevén que para una correcta desinfección, la concentración mínima de alcohol tiene que ser del 70%. Supongamos que los productores de alcohol antiséptico y alcohol antigel, antibacterial y demás acuerdan que ahora ya no va a ser del 70% porque mientras más grados de alcohol, más puro es y más costoso es. Supongamos que se ponen de acuerdo y dicen ya no va a ser del 70, ahora va a ser del 60% la concentración de alcohol, pese a que las normas nacionales e internacionales dictan algo totalmente diferente, se ponen de acuerdo y empiezan a expender el alcohol al 60% y lamentablemente como no hay algún operador que ponga en orden y diga no, es al 70 y yo vendo al 70, entonces esta práctica se considera como prohibida porque obligan al mercado y a las autoridades a aceptar algo que está por debajo de las normas nacionales e internacionales de carácter técnico. El concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que por su naturaleza o arreglo o uso comercial no guarden relación con el objeto en tales. Es decir, firmamos un contrato principal y a la par firmamos un contrato de prestaciones adicionales que no tienen nada que ver y te obligo a que firmes este contrato incluso con un determinado proveedor. Por ejemplo, despacho de combustibles. Supongamos que te obligo a, firmamos que yo soy tu proveedor de diésel y
a la par firmamos un contrato adicional en el que yo soy tu proveedor de helados. No tienen nada que ver las actividades, pese a que en las estaciones de servicio tienen sus mini markets, pero la actividad de combustibles no tiene nada que ver con la actividad alimenticia. Entonces te obligué a firmar un contrato que, como soy el único operador, el único proveedor de diésel en una determinada zona, como ya te estoy dejando el diésel, te condiciono a que si te dejo el diésel y te vendo el diésel y te despacho el diésel en tu estación de servicios, también tengo que despacharte y te obligo a comprarme los helados que hace mi primo, por ejemplo. Entonces, este tipo de prácticas se consideran como prohibidas. La venta condicionada y atada, como habíamos indicado, siempre y cuando sea injustificada. El denegar de modo concertado e injustificado a satisfacer demandas de compra o adquisición de las ofertas de venta y prestación de productos, es decir, influir en la cadena de producción es una práctica prohibida cuando no es mi ámbito ni mi competencia influir en la misma. Denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos, es decir, no les permito entrar a mi asociación, a mi gremio o a un ente similar, como hablábamos en el caso de los exportadores de camarón. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o al ejercicio de competencia por otras empresas. Eh, Realizo algún tipo de actividad o conducta que dañó la cosecha de una determinada empresa y por eso ya no pudo ingresar con su porcentaje a exportar. Entonces ya no le permití el acceso a esa compañía, a ese actor. El suspender de manera vertical la provisión de un servicio monopólico en el mercado a un proveedor, es decir, tengo el monopolio, si bien la ley prevé que se prohíben los monopolios de determinados productos y servicios, sin embargo, el mercado por sí mismo, como no hay otros operadores, se genera un monopolio sin que se haya previsto. Por ejemplo, hablemos del tema telecomunicaciones. Existe un monopolio de determinadas compañías porque no ingresan otros operadores, o en el tema bancario. No se crean más operadores que puedan afectar al sistema financiero nacional regulado por la Superintendencia de Bancos. Entonces exigen un monopolio y cuando arbitrariamente concertan suspender un determinado producto que afecta a toda la línea de producción, se considera una práctica prohibida. El precio de reventa, el poner precios injustificados de reventa, levantar barreras de entrada o salida en el mercado relevante, imponer costos, licencias, etcétera, que no estaban previstos por la ley ni en ningún tipo de norma, sino que simplemente como operadores de poder del mercado los exigen. Esas son barreras de entrada o salida a un mercado. El imponer contratos de distribución o venta exclusiva, como les mencionaba, este tipo de cláusulas ya no de restricción de la libre competencia ya no son legales. Conductas que impiden el acceso o permanencia de competidores a un determinado mercado. Y finalmente, acuerdos que entre proveedores y compradores, al margen de lo que establece la ley, se puedan dar en las compras públicas que direccionen o concentren la contratación con el fin de favorecer a uno o varios operadores económicos. Lo que hablábamos del tema del ibuprofeno, del paracetamol, que nos ponemos de acuerdo entre los proveedores y para favorecerme a mí o a determinados operadores, postulamos, pero todos sabemos ya con qué precio y qué condiciones postulamos, a fin de que sean uno o determinados operadores que ya nos pusimos de acuerdo, que sean los beneficiados. Esas son las principales prácticas prohibidas que se determinan en la legislación ecuatoriana. Y asimismo, como tenemos prácticas prohibidas, tenemos los derechos a los que tiene acceso el consumidor frente a estas prácticas que ejercen los operadores económicos. En el mercado tenemos los operadores, los proveedores y, como hemos visto, ya vimos el poder del mercado, el abuso del poder del mercado y las prácticas prohibidas que tienen
tanto los operadores del mercado, los proveedores, como los comercializadores en general, es decir, quienes están en la esfera de poder, quienes están como actores principales en el mercado, pero también para que funcione el mercado, tenemos el lado del consumidor. Entonces, ante este tipo de abusos, prácticas prohibidas y abuso del poder del mercado, ¿qué puede hacer el consumidor? Pues el consumidor tiene derechos que se prevén en el Código de Comercio, que son derechos fundamentales a los que eh, goza un consumidor, que están preceptados en toda la legislación y normativa, desde rango constitucional hasta rango infraconstitucional dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Estos derechos son el derecho a la protección de la vida, salud, integridad en el consumo de bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a servicios básicos. Es decir, todos los operadores económicos tendrán que atender a este derecho sin atentar contra la vida, la salud y la seguridad en el consumo de bienes y servicios. No podrán comercializar bebidas que puedan causar intoxicación, etcétera, como por poner un ejemplo. El derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y elegirlos con libertad. Este derecho está orientado a las prácticas antimonopolio, porque el consumidor tiene derecho a tener una gama de operadores de los cuales escoger el servicio. Por ejemplo, los servicios de Internet. Si no estoy contento con X, me voy a Y, me voy a Z, me regreso a X, me voy a A. Puedo escoger libremente de acuerdo a las ofertas del mercado. El derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. Esto está orientado a temas privados y públicos. El derecho a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que puedan presentar. Es decir, tiene el derecho a estar plenamente informado sobre el producto o servicio al que está accediendo. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente a lo referido a las condiciones de óptima calidad, cantidad, precio, peso y medida. Es decir, no porque soy el consumidor final me pueden dar una calidad distinta al de un intermediario, ni ofrecerme precios exageradamente discriminatorios que porque yo soy el consumidor final me venden a $100 y si fuera un intermediario me venden a $50. El derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales. En caso de encontrarme con publicidad abusiva, engañosa, etcétera, puedo presentar la correspondiente denuncia. El derecho a una educación del consumidor orientada al fomento del consumo responsable y difusión adecuada de sus derechos. Es decir, no porque yo sea el consumidor, tienen que atacarme con publicidad, venderme maravillas y demás, sino que los operadores y en este caso el Estado tienen que comprometerse a educar al consumidor, a que consuma netamente lo necesario, a que consuma productos nacionales, etcétera. Ese es el tipo de educación al que tiene derecho el consumidor. En caso de daños y perjuicios por la mala calidad de bienes o servicios, el consumidor tiene un derecho a la reparación o indemnización por daños y perjuicios por parte del operador económico. También tiene derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor. Es decir, el Estado tiene que propiciar este tipo de asociaciones, como por ejemplo la Tribuna del Consumidor. La Tribuna del Consumidor es un ente que está bajo amparada por el derecho del consumidor, en donde nosotros podemos ir a hacer nuestras quejas respecto a determinados productos, empresas, proveedores y demás.
El derecho de acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de los derechos legítimos, es decir, poder acceder a través de un defensor público a defender mis derechos como consumidor, el derecho a seguir las acciones administrativas o judiciales que correspondan. Yo como consumidor puedo administrativamente solicitar una sanción a un determinado operador o si es que me ha causado un daño irreversible, por ejemplo, me vendieron un alcohol que no ha sido del 70%, sino del 100% y me quemó la piel, puedo demandar, puedo solicitar una indemnización. Si es que a través de la Tribuna del Consumidor no he conseguido algo, puedo acceder a mi vía judicial. Finalmente, es el derecho del consumidor a que las empresas o establecimientos se mantenga dentro de estas un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor en el que podrá anotar el reclamo correspondiente. Es lo que se conoce como el buzón del consumidor o el típico buzón que encontramos de reclamos y sugerencias. Todo local comercial, todo operador económico, por más pequeñito y por más grande que sea, tiene que tener este buzón y tiene que tener un encargado y responsable de revisarlo periódicamente, comunicarse con el consumidor, preguntarle qué es lo que ocurrió, por qué no está satisfecho y intentar resarcir el daño que pudieron haber provocado. Estos son, hemos visto el poder del mercado, las prácticas prohibidas y los derechos del consumidor. Finalmente, revisaremos el caso Leonard versus Pepsi, que es un caso de lo extranjero. En este caso tendrán que ustedes revisarlo brevemente para poder hacer el trabajo correspondiente a la unidad 3. Se ha cargado 2 videos en la plataforma virtual. Seguramente ustedes ya habrán visto este caso. El caso Leonard versus Pepsi. Básicamente es un caso publicitario de marketing en donde juegan los derechos del consumidor, que son básicamente los derechos del consumidor y las prácticas prohibidas que tienen en este caso los operadores económicos frente a los derechos del consumidor. ¿Qué no pueden hacer para no afectar al consumidor? En este caso, concretamente, Pepsi ofrecía por un determinado número de tapas un jet. En su publicidad ofrecían un jet de combate para el que logre obtener esta cierta cantidad de tapas más una diferencia en efectivo. Realmente en el tema publicitario, Pepsi consideró en su momento que nadie iba a tomarse en serio de que le iban a regalar un jet. Pepsi consideró que nadie iba a llegar a ese número de tapas y cuando Leonard, quien es el que reclama en una primera instancia que le den su avión, porque ya coleccionó las tapas, no recuerdo ver si eran 7 millones de tapas o 700,000 tapas, más una diferencia en efectivo. Él recogió la cantidad de tapas y se fue a presentar en Pepsi. Y en Pepsi le dijeron que no, que era mentira, que no podía en ningún momento darle un jet por esa cantidad de tapas. Así que accedió a temas judiciales, fue un caso bastante icónico. Y finalmente, en la publicidad, Pepsi cambió el número de tapas, le añadió un par de ceros al número de tapas y a la diferencia en efectivo para compensar el precio del avión y que realmente la gente no pueda optar por el avión. En los videos, tanto el primer video, la primera publicidad, como la segunda publicidad, les he cargado en el campus virtual. Ustedes tendrán que analizar el tema de marketing, cómo el marketing que usó Pepsi afectó a los derechos del consumidor y qué prácticas prohibidas realizó Pepsi en estos comerciales y qué afectó Pepsi en torno a los consumidores en estos 2 comerciales, más allá de que su imagen se vio desprestigiada y demás, por primero anunciar una cosa y después anunciar otra. La parte jurídica obviamente ustedes no la van a analizar, sino netamente la parte del marketing y la afectación a los derechos del consumidor y las prácticas prohibidas objeto de esta unidad.
Eso es todo, chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas pequeñas clases que hemos tenido. Todo el material y todas las grabaciones están cargadas en el campus virtual. Si eventualmente tienen alguna duda con algún trabajo o algo, me escriben con total libertad. Yo les respondo a medida que puedo irles respondiendo durante el día. Si tienen preguntas o dudas, y si no, hasta aquí llegaría la clase y quedaría grabada en el campus virtual. Bueno, creo que no tenemos preguntas o dudas. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana, chicos.